Vamos a dar inicio a la recta final de este segundo día de Congreso con las conferencias dictadas por el doctor Lisle Sobrino Chunga, Roberto Beco, Jackie Andrés Martínez, y vamos a dar inicio con la primera conferencia del doctor Lisle Sobrino Chunga, quien es doctor en psicología clínica, psicoterapeuta con más de 25 años de experiencia clínica, análisis existencial y logoterapia, clínica y en terapia familiar, sistémica estructural y estratégica centrada en la persona, docente universitario en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón y varias universidades del Perú, presidente, docente y director científico de la Asociación Peruana de Análisis Existencial y Logoterapia y cofundador y vicepresidente de la Sociedad Peruana de Psicoterapia. Doctor, adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes. Para dar continuidad a todo este congreso que nos convoca, este primer congreso de análisis existencial y logoterapia, agradeciendo a todos sus organizadores, especialmente a Alejandro, que encabeza toda esta gran tarea, y a cada uno de ustedes los presentes, que nos convoca precisamente porque buscamos toda esta parte con criterios comprensivos, exactamente como un proceso terapéutico para estar presente ahí con la persona en consulta. Y creo que esto también nos lleva, en esta ocasión, para sentirnos de igual forma, en la comprensión, estando presentes con la otra persona, desde mi propia persona, porque creo que si queremos hablar de lo que es ese bienestar o estar bien o felicidad, como la denominemos, del ser, es a partir de nuestro propio conocimiento para ir al conocimiento también con el otro. Y esa fusión que nos permite ir más allá, que es la trascendencia, es la que nos da todas las posibilidades, sabiendo que las posibilidades están y que nosotros debemos de dárnoslas, tomarlas y facilitarlas también a los demás. Bien, así empezamos. Un grupo de alumnos de nuestra Asociación Peruana de Análisis Existencial y Logoterapia, APAEL, en Lima, Perú. Y acá inicio con algunos criterios de Viktor Frankl, que él mencionó que cada época tiene sus propios problemas y a cada problema le corresponde el desarrollo de su propia psicoterapia. Entonces, para nosotros, desde APAEL, de manera muy especial, nos sentimos muy comprometidos en la tarea de esto que nos dejó Viktor Frankl. ¿Qué hago con eso? Si es una herencia. Esa herencia yo no puedo guardarla y mantenerla tal cual la dejó para nosotros, sino que tengo todo el deber de multiplicarlo y de darlo hacia los demás. Es un poco nuestra búsqueda, quizá insaciable hasta ahora, no sé, y ojalá permanezca siempre, dentro de lo que es el análisis existencial y la logoterapia desde Viktor Frankl, con quienes realmente yo estoy muy convencido y muy complacido por el hecho de que algunos otros sistemas terapéuticos que conozco no he encontrado la percepción más amplia de lo que es el ser humano que en Viktor Frankl, ¿no? Y bueno, creo que es valiosísima porque sabemos que cada sistema terapéutico es importante revisar qué percepción tiene del ser humano, porque de acuerdo a eso lo vamos a tratar. De ahí que cuando tenemos una percepción de repente mínima o no completa, ¿no?, o parcializada, esta percepción siempre nos va a llevar a muchos errores, considerando además que todas las percepciones que tengamos del ser humano, desde los criterios, si queremos, filosóficos, antropológicos y todo lo que haya, no va a agotar lo que es la esencia del ser humano, que es inagotable. Sin embargo, encontramos quizá otros criterios de mayor amplitud en la percepción del ser humano que otros, y yo creo que se trata de eso. Quedarme con una sola percepción es tan parcializada que minimizo lo que es la percepción que puedo o debo de tener del ser humano. ¿Alguien conoce alguna dieta para disminuir el peso de la existencia?
Ya quisiéramos, ¿verdad? Pesa mucho la existencia. Pero por ahí me viene a mi cabeza el criterio de que lo primero que debemos de aprender es a sufrir. Cuando uno no sabe sufrir o evita el sufrimiento, pues se multiplica significativamente. Y es que el sufrimiento no es destrucción tampoco. Uno tiene que saber encarar esto. La vida es esta, la existencia es esta. Bien, tenemos acá las principales orientaciones del análisis existencial y logoterapia, y que son los criterios desde nuestra asociación, APAEL, ¿no? Asociación Peruana de Análisis Existencial y Logoterapia. Encontramos que existe una logoterapia clásica o ortodoxa desde Viktor Frankl y que se mantiene, ya vamos a desarrollar cada uno de estos puntos, quizá en criterios muy elementales desde Viktor Frankl. La logoterapia clínica también, con algunos que menciono ahí, análisis existencial también, especialmente que es el primer congreso que nos reúne acá, justamente todo el planteamiento de Alfred Langley, que nos acompaña con muchísima certeza. Logoterapia pastoral también, ¿no? Porque esto se aplica a esta área religiosa. Hoy justamente estaba alguien exponiendo un trabajo bastante lindo desde el análisis existencial y la logoterapia dentro de un convento, valiosísimo. Me encantó, realmente le felicito. Y la logoterapia abierta también, desde Viktor Frankl y específicamente también quien la toma muchísimo es Mario Berta, ¿no? Desde Uruguay. ¿Qué es lo que observamos desde APAEL? En nuestra formación, los textos de Viktor Frankl y diversos discípulos y los seminarios recibidos con diversos docentes de varios países, de diferentes, Latinoamérica y de Europa también, todo esto nos ha dado un panorama sobre la situación del análisis existencial y la logoterapia, encontrando algunas limitaciones ya mencionadas también por algunos otros autores. Dentro de ellos está también el doctor Alfred Langley, ¿no? Irving Yalom y otros. Y por eso nos propusimos también desde APAEL desarrollar una psicoterapia basada desde el espíritu frankliano. Eso es. Y algo que me pareció muy interesante. Si un huevo se rompe por una fuerza externa, la vida termina. Si se rompe por una fuerza interior, la vida comienza, ¿no? Los grandes cambios de tu vida empiezan de adentro hacia afuera. Y para nosotros este es el proceso terapéutico. Yo puedo facilitar, pero es la persona quien desde dentro, con las facilidades que creemos lo más posible, es ella quien va a decidir. Todo ese conjunto de posibilidades en el ser humano dependen cómo los tomamos. ¿Cómo estoy comprometido yo con mi propia vida y a partir de la mía hacia los demás? Entonces, yo muchas veces distingo el comprometerse, digo, meterse con en pro, comprometerse, que aunque esa relación termine, me ha enriquecido, por lo bueno o por lo malo que haya vivido. Si yo lo aprovecho, me ha enriquecido. No solo aprendemos de los aciertos, sino también de los errores. La situación del análisis existencial y logoterapia clásica registrada por APAEL. Tenemos acá 8 puntos que voy a permitirme desarrollar de manera así bastante ligera, dado nuestro tiempo. El primero, un excesivo énfasis en la vida de Viktor Frankl, y su experiencia en los campos de concentración. Nosotros hemos encontrado que se extienden demasiado en lo que es toda la experiencia que pasó Viktor Frankl en los campos de concentración y eso se toma como logoterapia. Ya voy a ir detallando un poco más. La segunda, una logoterapia ortodoxa, limitada a Frankl y repetitiva de sus ideas, con pocos aportes e integraciones significativas. Ya les hablaba de que todo esto es una herencia cultural. Y nosotros, como herederos de todo esto, yo no puedo guardarlo tal cual se me entregó. Debo y tengo la misión de poder potenciar y actualizar permanentemente estos criterios. Tenemos acá un diálogo focalizado frente a Freud y Adler, que son muy buenos. Uno más que otro, no sé, no importa eso. Pero dejemos eso.
centrémonos en otros criterios que son el llamado de exigencia para nuestros sistemas terapéuticos. El número 4, énfasis en la comprensión antropológica, dejando de lado la comprensión fenomenológica y existencial de la persona concreta. Y por aquí voy. Yo creo que esas aparentes divisiones que se expresan en nuestros relatos permanentes, en nuestros encuentros, y que se exponen diferencias, creo que tenemos que saber descubrir en esa maraña real o ficticia que esas diferencias, ¿sí?, está precisamente en el fondo la igualdad. Y que querramos o no, si nosotros nos unimos y trabajamos en conjunto, sí podemos tener mayores abordajes con mayor alcance que si lo hacemos cada uno por su lado. Y creo que el análisis existencial es muy valioso y nosotros lo hemos considerado también. Por eso, para nosotros aquí va la fenomenología y la parte existencial de la persona grande dentro del proceso de la logoterapia también. Psicoterapia central, así que bueno, le agradezco por toda la parte de los aportes también al doctor Alfred Lengle. Psicoterapia centrada en el sentido, con abuso del concepto del sentido y tendencias al noologismo en muchos sectores. Porque a todo podríamos plantearnos de que si te tropezaste o cualquier otra cosa, poder llegar hasta pensar que eso es la logoterapia preguntando qué sentido tiene que te has tropezado. Y eso es irrisorio realmente. 6. Un complemento de la psicoterapia o limitada a ser una forma de consejería, acompañamiento terapéutico. Creo que esto fue en su época, y discúlpeme, yo a veces digo este término, me encanta ser irreverente, porque lo que mi padre, igual que mi padre, con todas estas bases, me dijo que hasta dónde podía llegar, ese era su criterio, pero el mío no es. Y yo puedo avanzar hasta donde yo quiera o pueda, o más no pueda. Y gracias a Dios en APAEL hacemos esto. No tenemos limitaciones o límites en todo caso. No, las limitaciones que tengamos las respetamos, desde nosotros mismos y de los demás. Queremos construir y ese es nuestro propósito. 7. Una perspectiva individual sin comprensión de lo sistémico. Vamos a lo que es la relación, porque el ser humano es un ser en relación consigo mismo, en relación con mis semejantes, son los demás, y en relación con todo el mundo circundante. Y el punto número 8 es un estilo clínico, cognitivo y técnico más cercano a las escuelas cognitivistas que humanistas, dialogales y fenomenológicas. Entonces nosotros encontramos todos estos 8 puntos como muy importantes y que ahora me voy a permitir desarrollar muy a grosso modo, tratando en lo posible de llegar a lo más importante para exponerles estas inquietudes desde APAEL. Las 8 propuestas de APAEL están ahí. Esta es la primera, de la vida de Viktor Frankl, de las ideas de Frankl y más allá de Viktor Frankl. Centrarse en las ideas de Viktor Frankl y sus aportes, más que en las anécdotas biográficas, lo había mencionado, grosso modo, no quedarnos en lo que es su biografía y su estancia en los campos de concentración, sino ir más allá. Luego, contribuir con aportes propios y no solo repetir al maestro. Él ya lo dijo también, que no necesitaba loros y mucho menos monos que imiten y que se queden ahí. Necesita gente activa, innovadora y creativa. Y creo que ese es nuestro compromiso. Sigamos. Reconocer las raíces del maestro. La silla de Frankl nunca podrá ser ocupada en el análisis existencial y logoterapia. Scheller dice, es necesario volver la vista hacia el puerto, aunque nuestra dirección sea otra con el fin de ver si nuestro rumbo es correcto. Esto nos va a llevar a muchos criterios también, incluso doy un adelanto para otras cosas, que no solo revisar a Frankl, no solo ir más allá de Frankl, sino también más atrás de Frankl,
¿Cuáles fueron las bases que a Viktor Frankl le llevaron a desarrollar todos estos criterios? ¿Sí? Un Heidegger, un Scheller, un Husserl, un Jaspers. Vayamos también allá. Poder soltar al maestro e incorporarlo espiritualmente. En Freud tenemos este criterio: reverenciar a un buen maestro es bueno, pero es algo que debe ser superado. Nietzsche nos recuerda con esta frase: se recompensa mal a un maestro si siempre se permanece discípulo. Y un criterio de Buda: lo que permanece es la enseñanza, no el maestro. Pero esto no significa que vamos a olvidar al maestro o que no lo vamos a reconocer, sino que es importante ir más allá de lo que les decía. Mi padre me dijo, sé esto y hasta acá, pero ese criterio es mi padre, puedo respetarlo, pero yo debo de ir más allá, creo. Este segundo punto dice, pasar de una logoterapia ortodoxa a una logoterapia abierta, tal como indicó también Frankl. No importa cuántas palabras sagradas hayas leído, no importa cuántas has dicho, no sirven de nada si no actúas de acuerdo a ellas. Y esto me hace evocar, para mí, siempre lo digo, la logoactitud viene a ser la coronación de la logoteoría y de la logoterapia. La logoactitud. En el proceso formativo es donde debemos de transformarnos. Y de igual forma, creo que todo proceso formativo en psicoterapia que está en base a valores, los valores están para vivirlos. Y siempre digo por ahí a muchos de mis consultantes, si quieres una vida más valiosa, sí, eso quiero, ponle valores. Una vida que tiene valores vale. Frankl, aquí para recordar criterio, dice, la logoterapia está abierta hacia su propia evolución y diálogo con otras escuelas. No quiero robots ni loros que repitan la voz de su amo. Deseo espíritus creativos, innovadores e independientes para el desarrollo de la logoterapia. Nuestra empresa, creo que dentro de esta familia, incluso como toda empresa familiar, no es fácil llevarla siempre en forma armoniosa, pero es una empresa familiar y me siento siempre así hasta por mi apellido. ¿Dónde voy? Mi apellido es Sobrino, así que llámeme por mi apellido y les diré tíos o tías. ¿No? Estamos en familia. ¿No? También la apertura a una teoría epistemológica, una técnica metodológica, la apertura hacia atrás, también les había mencionado, hasta todas esas bases filosóficas que tomó y le sirvieron también a Viktor Frankl. Evitar la neurosis epistemológica, desde el doctor Mario Berta, muy importante, él nos habla de esto, creer que nuestra verdad es la verdad con mayúsculas, este es un gravísimo problema y es lo que se reconoce como neurosis epistemológica, lo cual siempre tratamos y tenemos muy presente para no caer en esto, porque fácil se puede caer. Y generar antagonismos contra aquellos que tienen un discurso o visión diferente. Antes decía en un taller que estuve presente que es muy importante el marco teórico, pero nos sirve en los primeros pasos, en los inicios, y luego hay que soltar ese marco teórico, porque cuando ese marco teórico se vuelve rígido me posee y ese marco teórico va a ser mi cárcel. Y hay que saber soltarlo antes que se vuelva rígido, porque lo más importante es estar acá, frente al otro tú, donde yo me encuentro y voy también en él y estoy comprendiendo y presente permanentemente. La tercera, dejar de ser un complemento de la psicoterapia para desarrollar una psicoterapia completa. Es nuestra gran inquietud. Y aquí vamos a ver a Alejandro Jodorowsky con un criterio que dice que los pájaros nacidos en jaula creen que volar es una enfermedad. Y sí, pero esa irreverencia de las que le mencioné nos hace romper esas jaulas y sentir el poder de nuestras alas también, lo cual nos hace ver que podemos volar y creo que todos podemos hacerlo. Encontramos acá consideraciones de Frankl sobre la logoterapia
como un complemento de la psicoterapia, una psicoterapia específica para neurosinógenas existenciales, un complemento para la rehumanización y abordaje integral en medicina, psicología y otras formas de psicoterapia también. Había mencionado la pastoral en el área educativa, en fin. Un acompañamiento terapéutico en situaciones irreversibles, la cura médica de almas, que es un área también muy valiosa y que muy pocos profesionales se dedican a eso porque requiere mucha fortaleza interior, formación, etc. Lucas propone como terapia ideal la medicina y psiquiatría para dimensión somática, psicoterapia cognitiva conductual para dimensión psíquica y logoterapia para dimensión noética, ante lo cual verdaderamente nos revelamos nosotros. ¿Por qué la logoterapia solo puede tomar la dimensión noética? Si quedamos a nivel de consejería, tiene razón, pero estos criterios creo que son de muchos años atrás y ya no estamos en esa época. El análisis existencial y logoterapia posee suficientes elementos para hacer una psicoterapia completa. Existe en todo el mundo muchos análisis existenciales, analistas existenciales, logoterapeutas que realizan una práctica clínica basados en este enfoque y con grandes casos. Consideramos fundamental para desarrollar una psicoterapia completa emplear el método fenomenológico. Esto es como un imprescindible también para nosotros, de gran valor. De la psicología analítica del siglo XX a la psicología contemporánea del siglo XXI. Si tenemos que ir al ritmo de los tiempos y a las exigencias de cada época, creo que esto es darle actualidad y corresponde. Es necesario actualizar el diálogo y debate ante la psicología del siglo XXI. Sí, encontramos por ahí que se habla mucho de psicología positiva y de resiliencia, neurociencia, neuropsicología, psicoterapia cognitiva, psicoconstructivista, psicoterapia cognitiva de la tercera generación, humanista existenciales, sistémicas contemporáneas, eclépticas e integrativas. Bien, adaptar el análisis existencial y logoterapia a la época actual. Y creo que esto estaría permanente. Considero que todos los que estamos dentro de este ambiente psicoterapéutico es un área que, si bien es cierto, ingresamos un día, no vamos a salir nunca y eso es muy bueno. Este quinto paso de la comprensión antropológica del ser humano general al análisis existencial de la persona en particular. Viktor Frankl recalcó la importancia de la antropología en la psicoterapia. No existe una psicoterapia sin una visión del ser humano y una visión del mundo. Y es que todo esto lo sabemos nosotros. En la medida en que yo perciba y en la forma que perciba al ser humano, así lo voy a tratar. Entonces, esta percepción hay que considerarla con mucho interés, En mi país, en el Perú, hace un mes hicieron unas evaluaciones a través de una encuesta para los médicos del Seguro Social y arrojan los porcentajes de un 48% de pacientes que se sienten maltratados. Es que el ser humano no es cuerpo nada más. Así yo vaya a una eminencia de médicos y solo ve la parte corporal, salgo más enfermo que como entré a verlo. Y esto tampoco que no nos ocurra. Por eso la percepción de esa tridimensión desde Viktor Frankl creo que no debemos de dejarla en ningún momento para nosotros y para los demás. La labor de la logoterapia es rehumanización de la medicina, la psicología y la psiquiatría, devolviéndoles una visión integral y personalista del ser humano que incluya no solo los aspectos psicofísicos, sino sobre todo la dimensión específicamente humana, la dimensión noética, donde nos permita realmente esa relación médico-paciente o consultante, psicólogo-consultante también, hasta en la relación padre-hijo, de un encuentro de un yo a un tú, donde yo, desde ese criterio, desde Martin Buber, me vea en ese tú. Y para quienes somos creyentes, si pasamos a la otra dimensión, que es divina, que él la considera la relación más auténtica
Bueno, que así sea, y si no, al menos quedemos en lo humano, pero bien. La logoterapia clásica se ha quedado en una comprensión general de tipo antropológico y no ha profundizado en la importancia de una comprensión fenomenológica y existencial del ser humano en particular. Es decir, la persona concreta que acude a la consulta es ella, no la persona en general, es esta persona que está frente a mí. Esto implica pasar de la pregunta general, ¿qué es el ser humano?, a la siguiente, que nos da una comprensión particular de esta persona que tengo frente a mí, con la pregunta, ¿quién es este ser humano? Y de igual forma con su problemática, por eso también tenemos el criterio de la terapia que debe de ser cortada a la medida de cada persona. El sexto punto, que es pasar de una propuesta centrada en el sentido hacia una propuesta integral centrada en la persona. No hay nada que tenga menos sentido que decir que todo se debe a una falta de sentido. Esto es noologismo, ¿no? Si queremos también en lo que son otras áreas puede caerse en ese ismo, un psicologismo, y evitemos esos ismos. Algunos no poseen formación psicoterapéutica y por eso limitan toda intervención a un tema noológico. Mark Twain decía, un norteamericano, quien solo tiene un martillo como herramienta, trata a todo como si fuera un clavo y golpeará con el clavo hasta lo que no es clavo. Esto me hace evocar algo más aún si nosotros, por ahí, alguien que salga de lo común, le van a dar martillazos como clavo y se quejan. Le digo, no te quejes, el clavo que se sale lo van a golpear, ¿no? El clavo que sobresale lo van a golpear. Algunos terapeutas ven un tema de sentido en todos los motivos de consulta. Efectivamente caen en un noologismo y no han comprendido la verdadera esencia de la logoterapia, que es combatir todo tipo de reduccionismo y ver la totalidad de expresiones de la persona humana, bio, psico, socio, no ético. Generalizar el criterio que se puede llegar a tener como se tuvo hace muchos años de si te tropiezas, búscale un sentido, ¿por qué te habrás tropezado? Eso no es, ese es un noologismo. Debemos desarrollar un análisis existencial y logoterapia más allá del sentido, capaz de comprender y abarcar la totalidad del fenómeno humano, tanto en la teoría como en la praxis. Sentido no es todo. Bien, totalidad de aspectos a abordar en una psicoterapia integral. Podemos ir viéndolo, el sentido es solo un pequeño aspecto de la totalidad de la persona. Tenemos acá un conjunto de criterios que podemos tratar dentro de lo que es el ser humano. Si queremos percepciones, emociones, cogniciones, conductas, relaciones interpersonales, experiencias biográficas, que esto es un tema que estamos trabajando últimamente en APAEL, porque antes no es que no le dábamos importancia, sino que sabíamos que era un trabajo muy arduo y que ahora nos hemos metido pero a profundidades, porque es un trabajo valiosísimo en la parte de la biografía en la persona. La séptima propuesta que hemos encontrado de APAEL es ir de una perspectiva individual hacia una perspectiva sistémica e interaccional en psicoterapia. Y esto porque la persona misma es un sistema, somos un conjunto de subsistemas, si queremos, neuronales, musculares, óseos, sanguíneos, etcétera, etcétera, ¿no? Y la percepción sistémica también me lleva a que si yo tengo problemas, no tengo problemas porque yo quiero, no tengo insomnio porque yo quiero tener insomnio, sino en relación a mi padre, mi madre, mi hermano, mi mujer, mi jefe, etcétera, etcétera. Entonces es importante considerar los sistemas que de repente, o el sistema, los sistemas que me están conflictuando y me conflictúan porque quizá no he aprendido a manejar ese sistema. Y esto es grande para considerarlo. Aunque posee una visión muy integral y amplia del ser humano en relación con el mundo, el análisis existencial y logoterapia de Viktor Frankl aún mantiene una forma de comprender la realidad de los consultantes en términos individuales y no sistémicos, siempre en relación a.
y que nosotros lo hemos considerado así. La causalidad, etiología y finalidad, teleología, deben comprenderse en términos de circularidad.
valiosísima porque sabemos que cada sistema terapéutico es importante revisar qué percepción tiene del ser humano porque de acuerdo a eso lo vamos a tratar. De ahí que cuando tenemos una percepción de repente mínima o no completa, ¿no? O parcializada, esta percepción siempre nos va a llevar a muchos errores, considerando además que todas las percepciones que tengamos del ser humano, desde los criterios, si queremos, filosóficos, antropológicos y todo lo que haya, no va a agotar lo que es la esencia del ser humano, que es inagotable. Sin embargo, encontramos quizá otros criterios de mayor amplitud en la percepción del ser humano que otros, y yo creo que se trata de eso. Quedarme con una sola percepción es tan parcializada que minimizo lo que es la percepción que puedo o debo de tener del ser humano. ¿Alguien conoce alguna dieta para disminuir el peso de la existencia? Ya quisiéramos, ¿verdad? Pesa mucho la existencia, pero por ahí me viene del doctor Lisle Sobrino Chunga, quien es doctor en psicología clínica, psicoterapeuta con más de 25 años de experiencia clínica, análisis existencial y logoterapia, clínica en terapia familiar, sistémica estructural y estratégica centrada en la persona, docente universitario en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón y varias universidades del Perú, presidente, docente y director científico de la Asociación Peruana de Análisis Existencial y Logoterapia y cofundador y vicepresidente de la Sociedad Peruana de Psicoterapia. Doctor, adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes. Para dar continuidad a todo este congreso que nos convoca, este primer congreso de análisis existencial y logoterapia, agradeciendo a todos sus organizadores, especialmente a Alejandro, que encabeza toda esta gran tarea. Vamos a dar inicio a la recta final de este segundo día de congreso con las conferencias dictadas por el doctor Lisle Sobrino Chunga, Roberto Beco, Jackie Andrés Martínez, y vamos a dar inicio con la primera conferencia. Inicio con algunos criterios de Viktor Frankl, que él mencionó que cada época tiene sus propios problemas y a cada problema le corresponde el desarrollo de su propia psicoterapia. Entonces, para nosotros, desde APAEL, de manera muy especial, nos sentimos muy comprometidos en la tarea de esto que nos dejó Viktor Frankl. ¿Qué hago con eso? Si es una herencia. Esa herencia yo no puedo guardarla y mantenerla tal cual la dejó para nosotros, sino que tengo todo el deber de multiplicarlo y de darlo hacia los demás. Es un poco nuestra búsqueda, quizá insaciable hasta ahora, no sé, y ojalá permanezca siempre, dentro de lo que es el análisis existencial y la logoterapia desde Viktor Frankl, con quienes realmente yo estoy muy convencido y muy complacido por el hecho de que algunos otros sistemas terapéuticos que conozco no he encontrado la percepción más amplia de lo que es el ser humano que en Viktor Frankl, ¿no? Y bueno, creo que es valioso. Y a cada uno de ustedes los presentes que nos convoca precisamente porque buscamos toda esta parte con criterios comprensivos, exactamente como un proceso terapéutico para estar presente ahí con la persona en consulta. Y creo que esto también nos lleva en esta ocasión para sentirnos de igual forma.
en la comprensión, estando presentes con la otra persona, desde mi propia persona, porque creo que si queremos hablar de lo que es ese bienestar o estar bien o felicidad, como la denominemos, del ser, es a partir de nuestro propio conocimiento para ir al conocimiento también con el otro. Y esa fusión que nos permite ir más allá, que es la trascendencia, es la que nos da todas las posibilidades, sabiendo que las posibilidades están y que nosotros debemos de dárnoslas, tomarlas y facilitarlas también a los demás. Bien, así empezamos. Un grupo de alumnos de nuestra Asociación Peruana de Análisis Existencial y Logoterapia, PAEL, en Lima, Perú. Y acá